recientemente, en un artículo publicado en la prestigiosa revista internacional Science, se explica cómo China ha logrado detener la propagación del coronavirus. Un equipo internacional de investigadores tuvo acceso a los datos de movilidad de los chinos identificados como portadores del virus y a los datos en tiempo real sobre la movilidad de la población. Este estudio tuvo como objetivo dilucidar la proporción de contactos sociales locales y cómo influyeron los viajes en la expansión de la epidemia. Este veloz trabajo fue llevado a cabo por un consorcio global dirigido por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y otra Universidad de Boston en Estados Unidos. Los investigadores tuvieron acceso a datos médicos chinos con referencias cruzadas con datos de movilidad de la población en tiempo real, rastreados por geolocalizaciones extraídas de las búsquedas realizadas en Baidu, el motor de búsqueda de Internet más utilizado en China. Utilizando datos epidemiológicos, construyeron varios modelos de propagación de la epidemia y luego los compararon con los datos reales. El análisis de 554 datos al comienzo de la epidemia, identificados fuera de la provincia de Hubei, pero que estuvieron ahí esos casos, muestra la aparición de síntomas en 515 casos antes del 31 de enero y solo 23 casos posteriormente a esa fecha. Y eso es una clara señal de la efectividad de la implementación del cordón sanitario implementado el 23 de enero, ante el cordón sanitario 500 casos, posteriormente a este 23. Paralelamente, a partir de esa fecha, del 23 de enero, la mayoría de los casos, 57%, identificados fuera de la provincia de Hubei, son personas que se habían quedado a un momento dado ahí anteriormente, en esa provincia. Se puede deducir, lógicamente, que el resto, el 43% restante, lo atraparon el virus por rebote. Desde ese postulado, se deduce que la importancia de quebrar la cadena de contaminación y el aislamiento es un medio para aquello. Los investigadores también analizaron la propagación de la epidemia en diferentes otras regiones de China, utilizando modelos que tenían en cuenta o no la utilización de exámenes de detección del coronavirus. El estudio indica que en las primeras etapas de una epidemia de este tipo, la capacidad de evaluar masivamente las personas que llegan a la zona contaminada y aislar a los identificados como portadores del virus puede desempeñar un papel fundamental, clave, para detener la propagación de esta epidemia. Justamente, hacer exámenes o no hacer exámenes, tal es la cuestión. Alrededor del mundo, las autoridades han optado, en orden dispersos, por diferentes estrategias frente a la propagación del COVID-19 en sus propios territorios. Todos los países observándose entre ellos para saber lo que hacen respectivamente contra aquello. Por ejemplo, en Europa, la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, el 18 de marzo, lanzó un llamado a licitación en nombre de 18 países miembros de la Unión Europea para comprar conjuntamente kits, equipos, para tomar exámenes. Los fabricantes tienen hasta finales de marzo para poder postular. La Comisión de la Unión Europea decidirá quiénes son los ganadores de esa licitación, los candidatos exitosos, simplemente a inicios de mayo, es decir, en un mes más. Considerando la situación actual de Europa, es muchísimo tiempo. Eso, de hecho, puede ser dificultoso cuando sabemos, según lo que indica el doctor y jefe de la Unidad de Infecciones Respiratorias de Public Health Francia, Daniel Lévy-Bruhl, quien indica, en Europa no conozco ningún país que pueda identificar todas las cadenas de transmisión del virus. Según él, a partir de la fase 3, se debe aceptar que ya no se puede identificar casos individualmente. No todos los países reaccionaron tan tardíamente y se ven tan desprovistos de medios de acción en un momento tan crucial. Compartiendo fronteras con China, su gigante vecino, con quien él tiene más relación económicas, Corea del Sur
debía haber sido, según toda lógica, duramente golpeada por la pandemia. Seúl, capital de Corea del Sur, ha logrado contener la epidemia sin recurrir al confinamiento de su población, pero gracias a un control invasivo y masivo, aplicando rápidamente una cantidad importante de exámenes de detección del virus a la población. El país ha adquirido lógicamente una logística y una infraestructura desde las dos crisis sanitarias anteriores que ese país vivió, el SARS en 2002-2003 y el MERS en 2015. Desde el comienzo de la epidemia del coronavirus, las autoridades tomaron medidas muy rápidamente. El uso de máscaras no es un tema en ese país, especialmente durante los últimos 3 años que conocen picos de contaminación regulares. Acá me permito una pequeña paréntesis y referirnos al caso Antofagasta, sabiendo que cuando yo personalmente utilicé la máscara para ir a hacer compras, limitando lo máximo mi salida, igual acá también el uso de la máscara nos indica que hay una cierta contaminación y que quizás habría que reflexionar si no se debe utilizar los días comunes y corrientes una vez que esto termine. Y ya que muchos hablan de clúster minero, quizás no sería tan mal tener una fábrica acá de máscara y quizás de otros elementos que pueden servir a la minería y al vivir cotidiano de los antofagastinos. Porque como resultado de esa utilización cotidiana de la máscara en Corea, todos los habitantes, por ende, usan esas máscaras gracias a una industria que produce 10 millones de unidades por día. Hace años que Corea del Sur tiene una industria autónoma, independiente y eficiente, que fabrica kits material para su propio mercado y puede permitirse exportarlos, y no a cualquiera. De hecho, 3 fabricantes subcoreanos últimamente obtuvieron la aprobación de la Administración de Droga y Alimento de los Estados Unidos, la famosa FDA, para la venta a ese país de máscaras, ya que la pandemia llegó en el país estadounidense también y de manera muy brutal. Corea adoptó una estrategia similar para los depistajes. Hasta el día de hoy son casi 400.000 personas que han sido evaluadas, con pic en algunos días con 20.000 exámenes. El gobierno y las autoridades locales incluso han aumentado los puntos de acceso donde se pueden realizar esos exámenes. Cuando los centros de salud estaban congestionados, nunca colapsados, se construyeron lugares, se habilitaron lugares de detección en los estacionamientos y en áreas de carreteras con personal capacitado para tomar esos exámenes. Cualquiera puede ser examinado. Eso era el leitmotiv y es el leitmotiv del gobierno surcoreano. A principios de marzo, Moon Jae-in, su presidente, el presidente de Corea del Sur, declaró: estamos en guerra, y se dio los medios para ganarla. A veces hay presidentes que saben utilizar las buenas palabras en los momentos adecuados. Quizás ese mismo presidente al cual quiero referirme, que veía un enemigo poderoso contra Chile en octubre, debería en este mes de abril darle un vistazo al estudio al cual nos referimos. Claramente, este estudio de la Universidad de Oxford y de Boston demuestra que detener los viajes al comienzo y al final de la epidemia permite limitar la expansión territorial de la pandemia. Y por otro lado, es el confinamiento de las poblaciones y el distanciamiento físico entre las personas lo que permite limitar localmente el número final de contaminaciones, de contaminados, y por lo tanto minimizar la cifra de eventuales pacientes, es decir, la cantidad de personas que deberá recibir y tratar la salud pública, considerando el estado de la salud pública en nuestro país, en nuestra región, no es un detalle menor. En general, este estudio concluye que ha sido la combinación de las dos acciones, confinamiento y limitación de los viajes, llevado a cabo de manera enérgica, para decirlo de algún modo, en China por el gobierno central, después de una negación de crisis a nivel regional y provincial en todo caso, lo que hizo posible controlar la epidemia allá. El resultado también muestra que las actuales decisiones del poder del Estado chino, que restringía los viajes entre China y el extranjero, deberían persistir hasta el final de la epidemia mundial para que el país evite de ese modo definitivamente un nuevo inicio local allá en Asia de la pandemia.
Nosotros, últimamente en Chile, vimos cómo el poder legislativo en el Congreso, Cámara Alta como Cámara Baja, Marcel Hernando participando en este proyecto de ley al cual quiero referirme, que tenía sin lugar a duda un sello claro de la DC, siendo la mayoría de los diputados que participaban en este proyecto. El Ejecutivo también, todos han jugado al tira y afloja por una ley que en realidad no impidió este último martes lo que se debía impedir: aglomerar gente en los municipios para un trámite no tan imprescindible en relación con el permiso de circulación. El día anterior, alcaldes como Evelyn Matei, que acumula los pasos en falso, hace meses ya, y Alessandri de Santiago, decían en videos viralizados que, a pesar de la ley, que era una mala ley según ellos, y en eso hay que reconocerlo, no era falso, que sería bien quizás y preferible para algunos ir a cancelar el permiso de circulación si lo podían. Y eso lo declaraban antes que el presidente aplique el veto presidencial. El veto presidencial de un presidente de su propia coalición y quien con su decisión despejó todo el asunto. A pesar de compartir el Océano Pacífico con Corea del Sur, es forzoso constatar que estamos muy lejos de ellos. En realidad, estamos más cerca del fin del mundo, de un punto de vista geográfico, obviamente. Nos vemos la próxima semana.